Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, por aire, radionacional.com.uy por internet, y tenés la aplicación La 30. También tenés nuestra web de Libertas, que es www.libertas.uy. www.libertas.uy. Hay un artículo excelente, recientemente publicado, como pan recién salido del horno, o bizcocho, si te gusta más recién salido del horno, que escribió el licenciado Santiago del Pino, quien lleva adelante toda la tarea de publicaciones, del diseño, por supuesto, la selección de notas en ese portal digital de nuestra Fundación Liberal Libertas, que es www.libertas.uy, una página web, un portal digital ya realmente de lujo para nuestro país. Y en ese artículo, el licenciado Santiago del Pino formula otro grave problema, un riesgo para nuestra libertad, que es la tecnología de la inteligencia artificial y la tecnología digital de los algoritmos de rastreo o policías que están, bueno, pervirtiendo gravemente la libertad de prensa, que están atentando sistemáticamente, de modo sutil, muchas veces de modo casi invisible, soterrado para el gran público, están atentando contra la libertad de expresión. Yo se los recomiendo, es un artículo impecable que le vamos a dar también divulgación en uno de nuestros programas www.libertas.uy. Y te digo, no te olvides de ingresar y suscribirte a nuestro canal YouTube mirando dónde estamos, porque ahí tenés un material impresionante, cantidad de notas, de entrevistas, de editoriales, de artículos de análisis de mi parte y también compartidos con otros grandes profesionales de nuestro país, de, bueno, eminencias realmente en lo profesional, vinculado al derecho, a las ciencias políticas, a la teoría de Estado, como es el caso del doctor Daquevicius, el caso del doctor Eduardo Luz, también el caso del doctor Claudio Rama, y tantos, tantos especialistas que realmente nos honran con su presencia y colaboración, con esa muy buena voluntad, manifestando el interés de estar integrados a nuestro programa. Pasa también, por supuesto, con la doctora Grisel Pereira, con el doctor Pat Patián, pero en materia de medicina, medicina sexual, por ejemplo, y tantos, que me estoy olvidando un montón, pero bueno, voy mencionando los que ahora recuerdo, pero tenemos un montón, además de nuestros panelistas estables, columnistas estables, que evidentemente forman parte del protagonismo político también, como es el caso del doctor Esquipán, el doctor Conrado Rodríguez, el doctor Gustavo Subía y tantos colaboradores que van alternando en este programa. Les decía que nuestro debido proceso judicial penal murió. Por eso pasan estas cosas. De Yamandú Orsi quiso tener relaciones conmigo, yo me dedico a la prostitución, soy una mujer transexual, Romina Papazo me recomendó que lo hiciera, porque él me rompió el tabique nasal en un estado de ebriedad, entonces no tenía la erección suficiente como para consumar el acto sexual, y él lleva adelante esta práctica habitualmente de venir por acá, que creo que era por el Parque Roosevelt, donde ejercemos la prostitución, y dándome un cabezazo violento me partió el tabique nasal. Y después dice, todo esto fue mentira. A su vez, Romina Papazo le pide disculpas a Yamandú Orsi, diciendo todo esto fue mentira, le pido disculpas a Yamandú Orsi. Bueno, es muy grave que pase esto. Y anteriormente sucedió lo mismo con Gustavo Penadez. Y sin embargo, la fiscal Alicia Guiones siguió adelante con una investigación fiscal que protege a los fiscales, que los encapsula en eso que se llama la especialidad fiscal. Son, bueno, evidentemente irrecursables, no se puede hacer nada respecto a lo que el fiscal decide investigar, a quién investigar, y a su vez bajo una normativa que es preceptiva, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que es obligatoria para el fiscal de mantener en reserva y en protección a los testigos que están a favor del denunciante o el acusador del supuesto delito. Y a su vez también mantienen en reserva todas las características de esa acusación, las fuentes probatorias de esa acusación a la contraparte acusada, denunciada. Todo esto está en rigor, en violación del debido proceso que la Constitución uruguaya recomienda, prescribe. Es decir, nuestra Constitución manda, es decir, establece los mandatos constitucionales de cómo construir el proceso judicial penal. Ese es el tema. Por eso esto no es una hipérbole decir que nuestro modelo
de proceso judicial, nuestro debido proceso murió y hay un golpe de Estado técnico al Uruguay. Y respecto a esto, este gobierno con mayorías especiales no hizo nada respecto a la ley que sancionó la Fiscalía General de la Nación y la ley que sancionó al Código del Proceso Penal, porque es a través de una ley que nacen los institutos, como el nuevo proceso penal, en este caso un servicio descentralizado como lo es la Fiscalía General de la Nación. Es una ley, la ley número tanto, que te sanciona, de acuerdo a esa ley, a ese cuerpo legal, bueno, lo que ese poder del Estado tiene como facultades, tiene como potestades y facultades a llevar adelante. Siempre dije que nuestro debido proceso murió. Ya no se cumplen las premisas constitucionales que nos dan garantías de un debido proceso en materia penal. Me voy a ajustar a leer este artículo que va a estar publicado en nuestro Facebook, en donde estamos, y también en la página web de Libertas, te repito, libertas.uy, libertas.uy, porque me parece que va a estar muy ordenado el planteo de este tema que sé que para muchos es un poco complejo quizá, o es algo complicado, es algo técnico, pero creo que es bastante fácil de entender, ya de acuerdo a todo esto que estoy diciendo. Esto quiere decir que nuestra justicia penal no funciona de acuerdo a las garantías que formula nuestra Constitución en estricto orden lógico respecto al principio de separación de poderes, atribuyendo las competencias en materia de justicia penal a nuestros jueces dentro de la órbita de competencia que a su vez nuestro orden jurídico le reconoce al Poder Judicial. La primer fuente productora de legitimidad jurídica para con todas nuestras normas es la Constitución. Es la primer ley, la ley madre, la ley suprema, la Carta Magna, la ley superior, que da legitimidad jurídica, validez jurídica al resto de las normas, leyes, actos administrativos, leyes, decretos que se vayan formulando en nuestro país. De ahí que podemos hablar de un orden jurídico y de ahí que podemos hablar incluso de un Estado de Derecho que responde orgánicamente a ese orden jurídico que mandata o manda la Constitución, que es nuestra principal autoridad. Nuestra autoridad, en verdad, es la Constitución. Y aquellos que respondan a la Constitución nos representan, no solo como legisladores que elegimos cada 5 años, sino que a su vez nos representan porque están respondiendo a los mandatos constitucionales. Por eso somos una democracia representativa. Bueno, éramos. La primera fuente entonces productora es la Constitución, formulando, inclusive en su artículo 332, que si acaso alguna circunstancia o situación jurídica no estuviera prevista por la misma, deberá ser suplida por los principios generales del derecho, si son los principios de las ciencias jurídicas, esos principios son eternos, son las fórmulas, digamos, las leyes del derecho como ciencia, las leyes análogas, que son leyes que son análogas a nuestra constitución, de otros países, otras constituciones que tengan la misma naturaleza jurídica de nuestra constitución, y a su vez la doctrina más recibida. Esto es, los trabajos de investigación científica, los trabajos de nuestros docentes, investigadores, nuestros juristas, nuestros catedráticos, que formulan teoría jurídica. En el derecho se dice doctrina. A mí cada vez me gusta menos la palabra doctrina porque alude muchísimo a ese cuerpo cerrado de dogmas vinculado a la teología, a la religión. Quedó como una rémora. Yo cambiaría la expresión doctrina por teoría jurídica. Pero bueno, tenemos que entender que cuando hablamos de doctrina más recibida es la teoría jurídica más recibida, es aquella teoría jurídica científica formulada por grandes catedráticos de nuestro país y del mundo, y por grandes investigadores también como juristas. En materia de justicia penal está claramente formulado el debido proceso judicial con sus principios rectores en materia de garantías judiciales, garantías técnicas y a su vez las garantías que son probatorias en caso de que cualquiera o cualquier habitante de nuestra nación fuera acusado ante el Poder Judicial, cosa que ahora no ocurre. Ante el Poder Judicial, ahora es ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia es sustantiva la diferencia. Todo esto que establece la Constitución, que ya yo acá estoy interpretando al pie de la letra, ya no ocurre en nuestro país. Sin embargo,
de acuerdo a la derogación de nuestro anterior Código del Proceso Penal, que sí respondía a todo esto, por el actual, que no responde a todo esto, bueno, cambió sustantivamente este tema del debido proceso y las garantías de nuestra justicia penal, de nuestra justicia, es decir, de nuestro proceso judicial penal. Esto nos explica, al menos para mí, los reiterados episodios de pase de comedia, de mal gusto o de comedia bizarra, cuando vemos casos en los que se acusa y luego se dice que tal acusación fue falsa de parte del mismo acusador, en este caso Romina Celeste. Inclusive hay videos, un montón de videos de TikTok con el Guardián de la República conversando con los testigos falsos que argumentan haber sido presionados por Romina Celeste, por ejemplo, y por una pareja que ella o él tiene, que son presionados, que son prácticamente extorsionados, y confiesan, inclusive esos muchachos que obedecen a ese mundo gay, ese mundo de la homosexualidad, que han mentido ante este sistema de justicia penal. Entonces, claro que cambió sustantivamente, porque ahora todo esto se ventila ante fiscales que están en esa órbita de la especialidad fiscal, que son funcionarios administrativos del Poder Ejecutivo, integrados a través de un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Te das cuenta? Todo este argumento inconstitucional, gravemente inconstitucional, ilegal, ante el que estamos sometidos. Hoy cualquier acusación penal, cualquier denuncia a cualquiera de nosotros, bueno, nos lleva a estar sometidos a fiscales acusadores que con total arbitrariedad llevan adelante esas investigaciones porque tienen plenos poderes para investigar a discreción según lo establece de modo preceptivo el nuevo código en lo que hace al concepto de especialidad fiscal bajo el secreto de la carpeta fiscal. Te voy a ir demostrando cómo esto es gravemente inconstitucional. Por eso esto explica los reiterados episodios de pase de comedia de mal gusto, de una comedia bizarra, digna de Borat, capaz que algunos lo conocen, otros no, pero esto sería un argumento digno de Borat, ese fantástico comediante inglés espectacular que te muestra un mundo bizarro, precisamente vinculado a todos estos desaguisados de la racionalidad de un Estado de Derecho, de una democracia representativa, porque el humor de él tiene mucho que ver con esto. Se demostró en el famoso periodístico de investigación en Uruguay, Santo y Seña, que los engañaron y que engañaron a todos, haciendo referencia a las falsas declaraciones del transexual Díaz respecto a que fue violentado por Yamandú Orsi y que se trata de un adicto a la pasta base que mintió respecto a la rotura de su tabique nasal de parte de un ebrio y violento Yamandú Orsi. Es grave esto, ¿eh? Es grave porque plantea muchas dudas. ¿Es así? ¿Fue mentira lo anterior y entonces ahora se desdice, se retracta de la acusación? Bueno, esto conlleva entonces la aceptación, la confesión de un delito, de un delito. O lo hace antes de que se compruebe el delito, que es el de calumnia y simulación de delito. O esto lo hace bajo presión política de parte de los grupos, las huestes que protegen a Yamandú Orsi. Quedamos todos en las dudas, ¿verdad? Quedamos en la duda porque estamos ante una fiscal que no aparece, ante un fiscalismo que no dice nada, porque esto ante jueces sería muy distinto, dado que el juez se debe atener a la semiplena prueba y debe someter a un interrogatorio de inmediato, una vez hecha la acusación, dentro de las 24 horas de esa denuncia, y a partir de ahí el juez va a tomar nota de si esto fue cierto o no. Y si no fue cierto, bueno, se dispara rápidamente la configuración del delito de calumnia o simulación de delito. Ahora no, ahora estamos en un vaivén de situaciones raras, estrafalarias, te repito, como pases de comedia, donde denuncian cosas graves y al mes, a los 2 meses, se retractan de esa denuncia que ya activaron, que ya movilizaron. En el caso de Penedés siguió adelante esa formalización fiscal y está hoy por hoy cumpliendo prisión, prisión preventiva, creo que en calidad
Sí, de prisión preventiva, creo que siquiera es domiciliaria, es preventiva. Está en un establecimiento carcelario sin el debido proceso, sin la actuación de un juez, sin un juez que haya realizado las pesquisas probatorias, la evaluación de la prueba o la semiplena prueba aportada, y por determinación de juez como protagonista judicial penal, se hubiera determinado ya en el proceso de un sumario hacia la apertura de un juicio penal, se hubiera determinado la prisión preventiva. Inclusive la suspensión de los fueros de Penades son absolutamente inconstitucionales, en una pésima actitud administrativa desde el punto de vista de la jurisdicción administrativa de la Cámara de Senadores, quitándole los fueros para dejarlo a Penades a disposición de un funcionario del Poder Ejecutivo que estaba formalizando una investigación. Siquiera era necesario. Podía directamente allanarse al fiscal o a la fiscal, Alicia Ione, el señor Penades, porque no está en la órbita del Poder Judicial como el 114 así establece para la suspensión de los fueros, que es cuando ocurre una acusación de un delito penal grave, acusación que está formalizada por el Ministerio Público, es decir, la acusación fiscal que responde a la investigación, si vos querés, presumarial de un juez que está convencido de abrir causa penal por un delito grave a un representante de nuestra República, a un legislador, sea diputado o sea senador. Y se le tramita a la Cámara que corresponde, en este caso a la Cámara de Senadores, si tiene a bien suspenderle los fueros, por supuesto que entregándole ese primer expediente con la semiplena prueba que el juez está formulando, que el juez está presentando, para que sea sometido ya inmediatamente a un sumario, es decir, a un juicio penal, a través de la acusación penal ya tipificada de un delito grave. Delito grave es el delito que no admite excarcelación, es el delito que plantea el cumplimiento efectivo del total de la pena que un juez determine en un debido proceso. Nada de eso ocurrió con Penades. Por lo tanto, acá no estamos defendiendo a Penades, a su conducta o a sus preferencias sexuales, sino que estamos defendiendo al Estado de Derecho de acuerdo a lo que la Constitución dice, para que todos por igual tengamos las mismas garantías y que se demuestren los delitos que se acusan por la vía judicial que corresponde con todas las garantías y en la órbita del Poder Judicial. Ya no pasa eso, lamentablemente.